Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos, una vez más, a un nuevo video de este canal. El día de hoy, hablaremos del libro La palabra pintada de Tom Wolfe. Dividiré el video en 7 partes para una mejor comprensión de los temas que hablaré. Espero les guste, vayamos con el video. Parte 1. Introducción al mundo del arte contemporáneo. El arte contemporáneo con el paso del tiempo ha realizado discursos más complejos para justificar obras que para la sociedad alejada del mundo del arte, carecen de un valor real para el público general, o que sencillamente son mal vistas por la simpleza, sencillez, y el exagerado discurso que requiere para explicarse, han privado a cada vez más gente de acercarse al mundo del arte de manera voluntaria. Producciones artísticas derivadas del arte conceptual, han hecho que se tenga esta necesidad de generar una reflexión bastante elaborada y rebuscada para justificar algo como comer una hamburguesa frente a una cámara, poner un plátano en una pared, una caja de zapatos colocada al centro de un cuarto, piezas de ajedrez pobremente colocadas en un tablero, entre muchas otras obras pretenciosas que buscan probar un punto, dando mil y un vueltas sobre distintos temas inconexos, para al final converger en palabras carentes de sentido para casi todas las personas que leen lo que ofrece la obra. Parte 2. La preeminencia de la teoría sobre la obra. Para iniciar, ¿qué es el arte conceptual? Es un movimiento artístico en el que los conceptos y las ideas detrás de las obras son las que tiene mayor relevancia que el objeto físico o material, es decir, el discurso que haya querido dar el artista es lo que verdaderamente importa de la obra. Ejemplos hay muchos, pero el arte conceptual tiene un antecedente bastante grande, comienza desde inicios del siglo XX, en donde surgen los primeros indicios de este movimiento con uno de sus mayores exponentes, Marcel Duchamp. Con su pieza La Fuente concebida en 1917, que consistía en un urinal que él compró, firmó bajo el seudónimo R. Muth, y lo mandó a la Sociedad de Artistas Independientes para ser exhibido, siendo rechazado rotundamente. Pero este acto cómico escaló a que los críticos de la época vieran una supuesta reflexión oculta que nunca existió. Duchamp jamás tuvo una intención detrás de su decisión, solamente fue una broma que cambió la historia del arte de forma radical. Este acto causó que se le comenzara a dar una mayor importancia a la reflexión que podía inventarse cualquiera sin fundamento alguno de algún objeto físico o material, que lo que se tenía enfrente, pero antes, debemos ver las teorías que precedieron este hecho. Parte 3. Los 3 grandes críticos. Clement Greenberg, Harold Rosenberg, Leo Steinberg. El inicio de toda esta travesía en el arte contemporáneo comienza con el expresionismo abstracto surgido en Estados Unidos aproximadamente en el año de 1946. Fue descubierto y difundido por 2 críticos con teorías similares y diferentes, Clement Greenberg y Harold Rosenberg. Goldberg era más allegado al cubismo y, por ende, él buscaba la pintura plana. Su teoría consistía en la que los cuadros no tienen una tridimensionalidad real a la que se debe mirar a profundidad, sino que, era una ilusión, y lo que veíamos no era más que una superficie plana que era la pintura. Algo más a agregar es que no solamente se vieran a estas pinturas como líneas, contornos y colores, sino como algo más, con diferentes estilos, formas, contornos y colores que se unificaran mejor en esta superficie plana. Este principio de la superficialidad fue tomado tan literal que casi no se llegó a experimentar fuera del lienzo. Un artista que se vio afectado en gran medida por los discursos de Goldberg fue Jackson Pollock, un expresionista abstracto que fue catalogado para su tiempo como el más grande pintor vivo de los Estados Unidos, basado en una afirmación realizada por Goldberg en uno de sus textos. Harold Rosenberg quería mezclar parte de lo que había establecido antes Goldberg de la pintura abstracta, y quiso añadir algo que sentía había faltado antes, que era el impulso emotivo de la pintura premoderna, dando como resultado el action painting. Lo que se buscaba con este movimiento era una forma en que el artista pudiera expresar sus verdaderas emociones a través de sus trazos, los colores que utilizaba, las formas que creaba a partir de ello. Este movimiento causó que los coleccionistas se acercaran mucho más a este tipo de obras y a los artistas que las creaban, involucrándose en la vida privada de los mismos para subir más su estatus social ante la sociedad.
Todo este estruendo generado por la gran cantidad de compradores que solo querían conseguir pinturas de esta nueva tendencia sin realmente sentirse atraídos por esta nueva corriente del arte, generó hostigamiento de la producción del expresionismo abstracto, haciendo que las personas buscaran lo nuevo en otro lugar. En el momento en el que se le declara muerto al expresionismo abstracto, es cuando surge después la nueva tendencia, el pop art. Este movimiento surge en el año de 1960 y en adelante toma más popularidad gracias a las obras artísticas de Jasper Johns, y con una nueva teoría propuesta por Leo Steinberg. Lo que hizo que las piezas de Johns destacaran fue el uso de varios objetos planos, como lo serían las banderas, las cifras, las letras y dianas de tiro al blanco, cosas planas por naturaleza, incorporándolos a la pintura moderna sin necesidad de combatir contra la falta de relieve de ese tiempo. Él logró convertir lo cotidiano en objetos de arte. Ahora este novedoso movimiento fue una forma de digresión contra el expresionismo abstracto, como lo fue el arte contemporáneo con el realismo académico en su tiempo. Al ver esto, lo que hicieron tanto Goldberg y Rosenberg fue negarse a este nuevo movimiento, haciendo que Steinberg quedara como alguien que encontró algo nuevo y mejor de lo que ya habías descubierto antes. Los expresionistas abstractos, era la nueva tendencia en el arte que se iba a seguir, en palabras de Steinberg. He encontrado un mundo nuevo más plano. En base a lo que el pintor Roy Lichtenstein dijo, el movimiento pop art ya no tenía como base un realismo como lo era con el expresionismo abstracto, sino que, se basaba en signos y sistemas de signos, se le había extraído de cosas como los cómics, las etiquetas y las marcas comerciales, para resignificarlas, y dar como resultado, una nueva tendencia en las obras de arte de esa época. Aunque también, este movimiento no se libró de la opulencia que conlleva el codearte con los mecenas del arte, tal es el caso de Andy Warhol, que descubrió los beneficios de este mundo de riquezas. El pop art no fue más que un movimiento artístico revolucionario más para el tiempo en el que surgió, desplazando por completo las viejas glorias del expresionismo abstracto. Parte 4. El ascenso del arte conceptual. Durante el apogeo del pop art, surgió una derivación de este mismo conocida como op art, caracterizada por las ilusiones ópticas que generaban en el espectador. Con este tipo de arte, comenzó a utilizarse la teoría de una forma vaga, pero acechando más con paso firme hacia el uno indebido de la teoría para justificar una obra. El siguiente movimiento que surgió a causa del op art y con ayuda de Greenberg y los aprendizajes que obtuvo ante la derrota contra el pop art, fue el art edge abstract y el color field abstract, que llevaron la abstracción de una obra a la máxima reducción posible para ese momento. Con esta nueva creación, artistas quisieron probar que podía ser llevado más al límite la abstracción que podían manejar, dando como resultado el minimal art, originándose del uso de la misma pintura que utilizaba el art edge abstract. No fue hasta que estos artistas, después de romper el límite que era el museo, fue cuando empezaron a explorar el entorno que tenían alrededor, empezando por el cuadro, ¿por qué no usar la pared de la habitación, o la galería misma? Después los artistas Robert Hunter y Sol Lewitt empezaron a pintar en las paredes de las galerías o de las calles, con trazos cada vez menos expresivos, y muy geométricamente estáticos, o artistas como Carl André, Robert Morris, Ronald Bladen y Michael Steiner se dedicaron a hacer enormes esculturas geométricas carentes de color y expresión, las cuales se tenían que instalar, en vez de colgar, como estaban acostumbradas las personas, reducirán aún más la brecha de la teoría artística, acercándonos más al arte conceptual como destino. Cuando esto comenzó a ocurrir, tanto Goldberg como Rosenberg se quedaron asombrados. Fue cuando Goldberg acusó a los minimalistas de hacer un trabajo demasiado cerebral y Rosenberg trató de retrasar el avance del minimal art, demeritando la calidad del proceso de creación de estos artistas. Durante los fines de los 70, los artistas y los teóricos aceptaron al nuevo movimiento conocido como art art, que como su nombre lo indica, era arte realizado en la tierra, alejándose de los museos y las galerías para exhibirse en exteriores. Tenemos por ejemplo las excavaciones de Michael Eiser en los lagos secos del desierto de Mojave o el embarcadero espiral de Robert Smithson en Great Salt Lake.
Ya con todas estas tendencias explorándose hasta sus límites, se retoma una cuestión importante, que en antiguo orden de la producción artística se toma en cuenta que el arte es eterno, y pasará de generación en generación, y en forma de objeción, es cuando finalmente surge, el arte conceptual. Fueron obras como Una y tres sillas de Joseph Kosuth, y Mierda de artista de Piero Manzoni las que comenzaron con la popularidad de este movimiento, siendo parte importante de la producción artística de la actualidad, y cimentando lo que sería lo más importante actualmente para el arte, el discurso que conlleva detrás de la obra artística. Parte 5. Crítica a la dependencia de la teoría. Con este entendimiento de cómo se llegó al arte conceptual, podemos decir que mucha de la producción actual ha sido influenciada fuertemente por bastantes teorías que existieron anteriormente en el siglo XX, dando como resultado obras cada vez más complejas de entender por sí mismas, pudiendo alejar al ojo inexperto del arte en general, generando un repudio hacia los nuevos artistas que, a pesar de no dedicarse al arte conceptual, son daños colaterales ante tales actos de desprecio. Habiendo artistas como Jeff Koons, con obras monótonas con discursos redundantes y bastante fetichistas, siendo gran parte de su producción esculturas formadas por globos o cosas hinchables con una connotación sexual, hace que tanto el público en general, como una gran cantidad de artistas se pregunte por qué. También hay figuras públicas dedicándose al arte conceptual como Yoko Ono, y mucha de su producción, bastante cargada de un discurso que no se ve reflejado en lo que es su obra físicamente, como lo es el caso de su obra ¿Has visto el horizonte últimamente?, realizada en el 2017, específicamente la mostrada en Nueva Orleans, la cual consiste en una lona grande colocada en un edificio con la frase Have you seen the horizon lately?, afirmada por ella en la misma tipografía. En palabras de la artista se invita a contemplar el horizonte infinito del potencial humano, lo cual, en ningún momento puede verse o entenderse lo que quiso decir, con lo que se puede ver en el simplón cartel que presenta, u otra de sus obras Juega confiando, en la cual, se puede observar un tablero de ajedrez totalmente blanco, sin piezas de otro color que no sea blanco, queriendo transmitir la reflexión de confiar en los demás. Sinceramente, no puedo ver nada de ello cuando miro la obra que ella hizo, y ese es el enorme problema. Como persona no totalmente ajena al arte, tengo que buscar información incluso que no esté en un idioma que pueda entender por qué el artista es extranjero, y solamente para entender por qué hay un ajedrez totalmente blanco en una galería. Y ni se hable de uno de los artistas mexicanos dedicados al arte conceptual que menos originalidad tiene, Gabriel Orozco, en donde sus obras llegan a ser excéntricas, pero sus discursos son los que empobrecen su obra totalmente, no teniendo muchas veces lógica entre lo que se ve, el discurso que lleva la obra, como es el caso de su obra House Running, en donde crea una supuesta paradoja visual y una visión convincente del tiempo sin fin, muy carente de originalidad, nada creativa, y visualmente insulsa, porque ni siquiera modificó mucho de la idea del ajedrez, no le da esa ilusión óptica que él coloca, solamente a entender que cambiar el orden de las cosas, con un discurso rebuscado, da como resultado, una obra maestra admirada por muchos. Ahora bien, si a mí como artista, la obra me genera complicaciones para entender sus implicaciones o al menos de qué trata, las personas fuera del arte quedan totalmente excluidas, literalmente están creando una separación de las personas que saben de arte y que no saben de arte, dejando en un peor lugar del que. Parte 6. El papel de los museos y galerías. Desde siglos anteriores, cuando el arte provenía de los más altos círculos sociales de la sociedad, llámese la burguesía, los artistas jugaron un papel importante dentro de este mundo. Ser artista era un símbolo de estatus social, ya que, no cualquiera era un artista. Con el pasar de los años, esto fue modificándose gradualmente hasta que los artistas se habían separado de la clase alta. Ya no utilizaban los palacios reales y otras salas de alta categoría como centros de reuniones, sino que ya se reunían en lugares tales como bares, cafeterías y demás negocios que permitían este intercambio artístico, y a pesar de este cambio, seguían comercializando con las personas que estuvieran dispuestas a comprar sus obras, que era la clase alta, los burgueses de los que supuestamente se habían separado.
Aunque esto era un negocio redondo entre dos partes, los artistas obtenían beneficios de estas transacciones, como el dinero y la fama ante los ojos de la sociedad, mientras que los benefactores de estos artistas lograban obtener un mejor estatus social, al contribuir al arte, aspirando a subir de clase social. Con la llegada del expresionismo abstracto, los museos y las galerías buscaban exponer estas obras de arte con el fin de crear un negocio junto con los compradores para evaluar la mayoría de las obras de este movimiento sin mucho éxito. No fue hasta la llegada del pop art que este panorama cambió, y los mecenas del arte comenzaron no solo a comprar las obras de arte que ofrecían los artistas, sino que a los artistas se les comenzó a involucrar en el mundo de sus patrocinadores, haciéndolos una parte más a las vidas de las personas que querían destacar en sociedad patrocinando al arte. Actualmente, existe una manera similar a la que se llevaba en ese tiempo, sigue habiendo compradores que, guiados por las nuevas tendencias que pudieran surgir, se dejan llevar por estos pensamientos para decidir a qué artista le deberías comprar sus obras, y no solo eso, sino que también, pueden patrocinar o comisionar otros tipos de arte, como es el caso del arte sonoro, el arte digital, la animación, el performance, el videoarte, entre otros. En base a este modelo de negocio que llevan a cabo los museos, es como muchas de las teorías fueron floreciendo con el tiempo. Por ejemplo, cuando surgió el expresionismo abstracto, los museos quisieron obtener y exhibir obras de este movimiento, y lo mismo pasó con el pop art, op art, minimal art, y el arte conceptual. Y los compradores, como ya lo mencioné, no se quedaban atrás, porque ellos siempre estaban a la vanguardia de lo nuevo, y estaban ahí al primer día de existencia, para adquirir las mejores obras, y mejorar su estatus en la sociedad. En conclusión, el arte conceptual ha hecho un cambio casi irremediable en el arte de hoy en día. Sinceramente, sería muy difícil desprenderse de esta forma de producción, siempre buscando darle alguna justificación a la producción que realizamos. Entonces, algunas de las propuestas que tengo, son las siguientes. El valor de la obra también está en lo físico. Parte de una obra es lo visual, no por ello las pinturas de hace siglos nos siguen pareciendo fascinantes, tanto por la técnica, como por las destrezas y habilidades del pintor que las realizaba, así que, mi propuesta no es desapegarse radicalmente de querer dar un mensaje, sino más bien, hacerlo congruente con lo que ve el espectador. Así, el texto y la obra física son complementarias, y podrías coexistir una con la otra. Hacer discursos más digeribles. Tanto si es una persona que se dedica al arte, como una que no lo haga. Una buena opción de seguir produciendo arte conceptual es hacer más sencillo de entender el discurso que quieres dar a conocer, no endulzarlo con palabras petulantes que suenan muy inteligentes solamente para dar a entender que sabes más que los demás sobre el tema del que hablas. Para el arte, necesitamos un lenguaje que maneje el público general, llámese personas ajenas al arte o expertos en el tema, para ampliar el público que va a las galerías, y hacer que mucha gente se interese en los temas que estamos hablando en nuestra obra, en vez de ahuyentarlos con reflexiones exageradamente rebuscadas y tediosas de entender si no tienes un conocimiento vasto del tema. Dejar de hacer arte conceptual. Sinceramente, para mí podría ser una opción viable para que muchos de los artistas conceptuales de hoy en día dejen de lado sus zonas de confort y otra vez haya una época de experimentación e innovación en el arte, porque cada vez más creo que la academia está encasillada en este movimiento artístico, y no ven más allá tanto del pasado, como de lo que el futuro nos depara. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Dale me gusta si te gustó, suscríbete para ver más videos artísticos. Soy Arte de Pandas, hasta siempre.